Profe, buenas tardes. Soy José Luis. Es que me comentaron mis compañeros que me estaban hablando hace ratito. ¿Qué te dijeron tus compañeros? No, que había Te vacilaron nada más. no, parece. Lo agarraron de botana. La juventud está preparadísima. De funciones de varias variables. Y entonces veremos aquí cómo extender el concepto de derivada. Si recuerdan, este concepto surge del problema de encontrar la recta tangente a una curva. Si tengo una curva determinada por una función y quiero determinar la recta tangente, es decir, la recta que toca en un punto a la curva, entonces este problema se resuelve con la derivada. La derivada de una función de una variable me representa la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, ahora veremos cómo se puede extender ese concepto de la derivada. Si recuerdan, la derivada se define a través de un límite. La derivada de f en un punto A se define como el límite de f de A menos f de x sobre x menos A cuando x tiende a. Entonces, de esa manera definimos la derivada en un punto A. O de forma equivalente, también se define como el límite de f de A más h menos f de A todo sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, veamos ahora cómo definir la derivada para funciones de dos variables. Entonces, tenemos la siguiente definición. Si f es una función de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones denotadas como f sub x y f sub y, definidas por f sub x en xy es igual al límite de f de x más h, y menos f de x, y sobre h cuando h tiende a 0. Y f sub y de xy es igual al límite de f de x, y más h menos f de xy sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, como verán, la definición es la misma que se tenía para funciones de una variable. Solo que ahora, como la función tiene dos variables, primero indicamos con respecto a qué variable vamos a derivar. Esta f sub x me representa la derivada de la función f con respecto a la variable x. Y entonces, como verán en el límite, solo se ve afectada la componente x. Aquí tenemos f de x más h. El h solo está afectando a la variable x. Tenemos también f sub y que me indica la derivada de la función f con respecto a la variable y. Y en este caso, solo se ve afectada la variable y. Y a estas derivadas se les conoce como derivadas parciales. Parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y. La notación puede variar un poco. Tenemos que si z es igual a f de xy, entonces la notación puede ser f sub x de xy o simplemente f sub x. Esto me está indicando la derivada parcial de f con respecto a x. También puedo utilizar la notación parcial de f con respecto a x. Esta letra que aparece aquí me representa la parcial. Se lee así, parcial de f con respecto a x.
También la puedo denotar como parcial con respecto a x de f de xy, o simplemente como parcial de z con respecto a x. También se puede denotar como f sub 1, que significa la parcial de f con respecto a la primera variable. O también la puedo denotar como d sub 1 de f, que representa la derivada con respecto a la primera variable de f. O como d sub x por f, que significa la derivada con respecto a x de la función f. Entonces puedo utilizar cualquiera de estas notaciones para representar la derivada parcial o las derivadas parciales. La más común es utilizar f sub x o parcial de f con respecto a x. Esas son las más comunes. Estas dos, f sub x o parcial de f con respecto a x. Ahora, las reglas para determinar las derivadas parciales de z igual a f de xy son las siguientes. 1. Para determinar a f sub x, es decir, la parcial de f con respecto a x, conservar a y constante y derivar a f de xy con respecto a x. 2. Para determinar la parcial de f con respecto a y, conservar a x constante y derivar a f de xy con respecto a y. Entonces, en la práctica, cuando queremos calcular la parcial de f con respecto a x, consideramos a x como la variable y a y como una constante. Y aplicamos las reglas de derivación que ya conocemos y las fórmulas que vieron en cálculo diferencial, es decir, en Universitarias 1, igual se aplican considerando a x como variable y a y como constante. Para la parcial de f con respecto a y cambia. Se considera a y como la variable y a x como una constante. Y entonces tenemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que la función f de xy está definida como x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2y cuadrada. Y me pide determine la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Entonces calculamos la parcial de f con respecto a x en xy. Y esto es igual a, derivo entonces f de xy considerando a x como variable y a y como una constante. Derivamos la derivada de x cúbica es 3x cuadrada más la derivada de x cuadrada por y cúbica es 2xy cúbica. La derivada de menos 2y cuadrada sería 0 porque y es una constante. Y entonces nos queda que la parcial de f con respecto a x es igual a 3x cuadrada más 2xy cúbica. Luego, la parcial de f con respecto a y la obtengo considerando a y variable y a x como una constante. Entonces, derivo a f considerando a y variable y a x constante. La derivada de x cúbica sería 0 porque es constante. La derivada de x cuadrada por y cúbica nos quedaría 3x cuadrada y cuadrada. Luego, la derivada de menos 2y cuadrada queda menos 4y. Entonces, esa es la parcial de f con respecto a y en xy. La parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y vuelven a ser funciones de xy. Tengo que f es una función que depende de xy. Al calcular las derivadas parciales, obtengo funciones que también dependen de x y y. Bien, ahora en el segundo ejemplo tenemos f de xy igual a el seno de x sobre 1 más y. Y me pide calcular la parcial de f con respecto a x y la parcial de f
con respecto a y. Entonces calculamos la parcial de f con respecto a x. Consideramos a x variable, a y una constante. La derivada de la función seno es coseno. Mantenemos el argumento, coseno de x sobre 1 más y. Luego por la derivada del argumento, la derivada de x sobre 1 más y con respecto a x, me queda 1 sobre 1 más y. Ordenando, esto queda como 1 sobre 1 más y que multiplica a coseno de x sobre 1 más y. Y esa es la parcial de f con respecto a x. Ahora calculamos la parcial de f con respecto a y. Entonces, consideramos a y como variable y a x como una constante. Tenemos parcial de f con respecto a y es igual a la derivada de seno es coseno. Coseno de x sobre 1 más y. Luego derivo a x sobre 1 más y con respecto a y. Entonces x es constante. El x sobre 1 más y lo puedo ver como x que multiplica a 1 más y a la menos 1. Entonces bajo el menos 1 y le resto 1. Y queda menos x que multiplica a 1 más y elevado a la menos 2. Que es igual a menos x sobre 1 más y elevado al cuadrado. Entonces esta es la derivada, menos x sobre 1 más y al cuadrado. Y nuevamente ordenamos y queda menos x sobre 1 más y al cuadrado por coseno de x sobre 1 más y. ¿Sí está claro o tienen alguna duda? Profe, yo tengo una duda en el de... Bueno, Ajá, dime, como que se corta un poco. sí, es que me falló mi internet en donde está calculando la parcial de y. En el paso en donde ya está elevado al cuadrado el denominador, ahí Ajá. no me quedó claro por qué. Lo que pasa es que primero derivamos seno. Queda coseno del mismo argumento, x sobre 1 más y. Luego tengo que derivar el argumento. El argumento es x sobre 1 más y. Pero este cociente lo puedo ver como un producto, como x por 1 más y elevado a la menos 1. Y entonces derivo considerando a y como variable y a x como constante. Entonces dejo la x fija y derivo el 1 más y elevado a la menos 1. Bajo el menos 1 y le resto 1 al exponente. Queda menos 1 más y elevado a la menos 2, pero todo eso multiplicando por x. Entonces ordenando me queda menos x que multiplica a 1 más y elevado a la menos 2. Y ese 1 más y elevado a la menos 2 lo puedo pasar al denominador. Y entonces me queda menos x sobre 1 más y elevado a la 2, es decir, al cuadrado. ¿Sí? Sí, profe, es que se me estaba cortando, pero ya vi por qué. ¿Ya? Bueno. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, de esta manera calculamos las derivadas parciales. Y cada vez que derivamos, lo que obtenemos son nuevas funciones que dependen también de las dos variables. En el ejemplo 2, como en el ejemplo 1, las derivadas parciales son funciones que dependen de x y y. También son funciones de x y y. Bien, ahora nos pide calcule, en el ejemplo 3 nos pide calcule la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y.
si z se define implícitamente como una función de x y y mediante la ecuación x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz igual a 1. Entonces, ahora tenemos la función definida de forma implícita a través de esta ecuación y me piden calcular la parcial de z con respecto a x y parcial de z con respecto a y. Entonces, podemos generalizar lo que es la derivación implícita. Y para determinar a la parcial de z con respecto a x, derivamos en forma implícita con respecto a x, teniendo cuidado de tratar a y como una constante y a z como una función que depende de x y y. Entonces aquí x es la variable. Cuando calculamos la parcial de z con respecto a x es la variable, y es una constante y z es una función que depende de x y y. Entonces, calculamos la parcial con respecto a x de x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz, y esto es igual a la parcial con respecto a x de la función constante 1. Entonces, derivo. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de y cúbica es 0 porque estoy derivando con respecto a x. Luego la derivada de z cúbica es 3z cuadrada por la parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Recordar que z es una función que depende de x y y. Por eso cuando derivo z cúbica me queda 3z cuadrada por la parcial de z con respecto a y. Luego más, ahora tengo aquí el producto 6xyz. 6 es constante, x es la variable, y es constante y z es una función. Entonces debo de aplicar regla del producto, porque tengo dos funciones que dependen de x, que es 6xy y z. Entonces, aplico regla del producto, derivada de la primera, la derivada de 6xy con respecto a x es 6y por z sin derivar. Luego más, la primera sin derivar, que es 6xy, por la derivada de la segunda, que sería la parcial de z con respecto a x. Y esto es igual a 0, ya que la parcial de 1 con respecto a x, pues es 0. Ahora lo que hacemos es agrupar. Del lado izquierdo de la igualdad, dejo los términos que multiplican a la parcial de z con respecto a x. Y los términos que no multiplican a la parcial de z con respecto a x, los agrupo del lado derecho. Entonces me queda la parcial de z con respecto a x que multiplica a 3z cuadrada más 6xy. Y esto es igual a menos 3x cuadrada menos 6yz. Entonces nos queda de esta manera y ahora simplemente despejamos a la parcial de z con respecto a x. Este término que está multiplicando lo paso del otro lado dividiendo. Y entonces nos queda la parcial de z con respecto a x es igual a menos 3x cuadrada menos 6yz sobre 3z cuadrada más 6xy. Y ahora lo que sigue es simplificar. Tengo parcial de z con respecto a x es igual a, saco factor común en el numerador que sería 3, que multiplica menos x cuadrada menos 2yz. Sobre, en el denominador también saco factor común que es 3, que multiplica a z cuadrada más 2xy. Entonces simplificamos el 3 y nos queda parcial de z con respecto a x igual a menos x cuadrada menos 2yz sobre
z cuadrada más 2xy. Pues de esta manera obtengo la parcial de z con respecto a x, utilizando derivación implícita. ¿Sí está claro? Profe, ahí por ejemplo nada más está calculando de acuerdo a X, ¿no? O sea, Así respecto a es. X. Sí. Ah, ok, perfecto. Y en el ejercicio dice respecto a X y respecto a Y. En la Así siguiente es. presentación. ¿El qué, perdón? En la siguiente diapositiva está la de respecto a Y. Sí. Ah, ok, perdón. Y como verán, va a ser lo mismo, solo que ahora con respecto a Y. A ver, veamos entonces la parcial de Z con respecto a Y. Entonces derivamos de forma implícita con respecto a Y, teniendo cuidado de tratar a X como constante y a Z como una función que depende de X y Y. Entonces nos queda la parcial con respecto a Y de X cúbica más Y cúbica más Z cúbica más 6XYZ es igual a la parcial con respecto a Y de la función constante 1. Entonces, derivamos la derivada de X cúbica con respecto a Y, sería 0 ya que X se considera constante. Entonces, la derivada de X cúbica es 0. Luego más, la derivada de Y cúbica es 3Y cuadrada. Luego más, la derivada de Z cúbica es 3Z cuadrada por la parcial de Z con respecto a Y. Aquí recordemos que Z me representa una función que depende de las dos variables, de X y Y. Luego más, para derivar 6XYZ, debo de aplicar regla del producto, ya que se tiene el producto de dos funciones que dependen de Y. La primera es 6XY, la segunda es Z. Recordemos que Z depende de X y de Y. Bien, entonces aplico regla del producto, la derivada de la primera, la derivada de 6XY con respecto a Y es 6X, por la segunda sin derivar que es Z, más la primera sin derivar, 6XY, por la derivada de Z con respecto a Y. Sería la parcial de Z con respecto a Y, que la dejo indicada porque no sé cómo es la función Z. Y esto es igual a 0, que es la derivada parcial de 1 con respecto a Y. Y luego agrupamos de un lado los términos que están multiplicando a la parcial de Z con respecto a Y, y del otro lado los términos que no multiplican a la parcial de Z con respecto a Y. Nos queda la parcial de Z con respecto a Y multiplica a 3Z cuadrada más 6XY. Y esto es igual a menos 3Y cuadrada menos 6XZ. Y luego este término que está multiplicando a la parcial de Z con respecto a Y, lo pasamos del otro lado dividiendo. Y así nos queda parcial de Z con respecto a Y es igual a menos 3Y cuadrada menos 6XZ sobre 3Z cuadrada más 6XY. Nuevamente saco factor común en el numerador y en el denominador y me queda la parcial de Z con respecto a Y es igual a 3 que multiplica a menos Y cuadrada menos 2XZ sobre 3 que multiplica a Z cuadrada más 2XY. Simplifico el 3 y me queda parcial de Z con respecto a Y es igual a menos Y cuadrada menos 2XZ sobre Z cuadrada más 2XY. Y entonces ya tenemos las dos derivadas parciales que nos pedían. ¿Sí?
¿Está claro el procedimiento? Sí, profe. Profe, buenas tardes. Soy José Luis. Es que me comentaron mis compañeros que me estaban hablando hace ratito, que entré un poquito tarde. ¿Entras tarde a esta clase? Sí, profe, entré un poquito tarde. Ah, no hay problema. ¿Qué te dijeron tus compañeros? No, que había ¿cómo se llama? Te vacilaron nada más. No, parece. profe. Lo agarraron de botana. Sí. Cámara, gracias. Empezamos con la unidad y empezamos ya a ver derivadas parciales. Y bueno, continuamos. Entonces, ahora definimos de manera general la derivada parcial cuando se tiene una función de n variables. Entonces, en general, si u es una función de n variables, u es igual a f de x sub 1, x sub 2, etcétera, x sub n, su derivada parcial con respecto a la y-ésima variable, x sub i, es, vamos a adentrarlo así como parcial de u con respecto a x sub i, y es igual al límite de f de x sub 1, etcétera, x sub i menos 1, x sub i más h, x sub i más 1, etcétera, x sub n menos f de x sub 1, etcétera, x sub i, etcétera, x sub n sobre h cuando h tiende a 0. Aquí podemos notar que cuando calculamos la parcial de u con respecto a x sub i, la única variable que se ve afectada es x sub i. Esto significa que en la práctica, ya cuando se calculen las derivadas parciales, solo vamos a considerar a x sub i como variable y todas las demás serían consideradas constantes. Y bueno, también podemos escribir esta derivada parcial como parcial de u con respecto a x sub i, o parcial de f con respecto a x sub i, o la parcial de f con respecto a x sub i, o f sub i, que significa la parcial de f con respecto a la y-ésima variable, o d sub i de f, que significa la derivada con respecto a la y-ésima variable de f. Bueno, y entonces tenemos ahora un ejemplo en el cual me pide determine la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Si f de x, y, z está definida por e a la x por y por logaritmo natural de z. Entonces ahora tengo una función con tres variables. Vamos a calcular la parcial de f con respecto a x. Para calcular a la parcial de f con respecto a x, consideramos a x como variable y a y y a z como constantes. Entonces, voy a derivar con respecto a x. Solo la exponencial es la que se ve afectada por x. Logaritmo de z no se ve afectada por x, entonces sería una constante. Derivo la función, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. La derivada de x por y es y, entonces me queda que la parcial de f con respecto a x es y por e a la xy por logaritmo de z. Luego calculamos la parcial de f con respecto a y. Y esto es igual a x por e a la y, e a la x por y por logaritmo de z. Aquí nuevamente el logaritmo de z no depende de y, queda fija porque es una constante que multiplica. Derivo la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma exponencial
por la derivada del exponente. La derivada de x por y con respecto a y sería x nada más. Y ahora la parcial de f con respecto a z, tenemos que la exponencial no depende de z, es constante, queda multiplicando, y derivo solo logaritmo, que es la única que depende de z. Y la derivada del logaritmo natural de z es 1 sobre z. Entonces tenemos que la parcial de f con respecto a z es igual a e a la x por y por 1 sobre z. Pero esto es igual a e a la x por y sobre z. ¿Está claro? Sí, profe, en la parte del logaritmo, al considerarlo una constante, no lo vuelve cero porque está multiplicando, ¿verdad? O sea, Ajá. es un factor. Sí, como está multiplicando, queda igual multiplicando. Si estuviera sumando, entonces sí se vuelve cero. Pero al estar multiplicando, pues queda multiplicando. Gracias, profe. Y de nada. Pues continuamos. Y ahora podemos hablar también de lo que son las derivadas de orden superior. Cuando calculamos las derivadas parciales, notamos que también son funciones. Si tengo una función de dos variables, al calcular la parcial con respecto a x, el resultado es una nueva función que depende de x y y. Lo mismo ocurre cuando derivo a f con respecto a y. Obtengo una nueva función que depende de x y y. Entonces, si u es una función de dos variables, entonces sus derivadas parciales, digamos f sub x y f sub y, son también funciones de dos variables, de modo que se consideran sus derivadas parciales. Al ser funciones de dos variables, puedo derivarlas también. Entonces, la parcial de f con respecto a x la puedo derivar con respecto a x y también con respecto a y. Y lo mismo puedo hacer con la parcial de f con respecto a y. La puedo derivar con respecto a x y con respecto a y. Y a estas se les llama segundas derivadas parciales de f. Entonces, si z es igual a f de xy, vamos a usar la siguiente notación para las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, al derivar la parcial de f con respecto a x, nuevamente con respecto a x, lo puedo denotar de esta manera. La derivada parcial de f con respecto a x. Significa que voy a derivar dos veces a f y las dos veces con respecto a la variable x. Esto también lo puedo denotar como f sub 1, que igual me representa la derivada de f con respecto primero a la primera variable y luego nuevamente con respecto a la primera variable. Ahora, con la notación de parciales, tengo la parcial con respecto a x de la parcial de f con respecto a x. Que esto lo puedo denotar también como la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Este 2 como exponente de la parcial me indica la segunda derivada parcial de f. Este 2 como exponente de x me indica que las dos veces que derivo a f es con respecto a x. También lo puedo denotar como la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Luego la parcial de f con respecto a x la derivo ahora con respecto a y. Esto es la parcial de f con respecto a x, y. Cuando utilizamos la notación con subíndices, como aquí, el orden es de izquierda a derecha. Es decir, derivo primero con respecto a x y el resultado con respecto a y. Cuando utilizo la notación de parcial,
voy a considerar el orden de derecha a izquierda. Entonces aquí tengo la segunda derivada parcial de f y voy a derivar primero con respecto a x y el resultado con respecto a y. Entonces deben de tener cuidado en eso, en el orden. Si utilizo subíndices es de izquierda a derecha el orden. Si utilizo el símbolo de parcial es de derecha a izquierda. Entonces tengo también la parcial de f con respecto a y, la derivo con respecto a x y obtengo la parcial de f con respecto a y x. Y finalmente la parcial de f con respecto a y la derivo con respecto a y obtengo la segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a y. Entonces, de esta forma obtenemos las segundas derivadas parciales. Si recuerdan, en cálculo diferencial también se habla de estas derivadas de orden superior. Si tengo una función de una variable, puedo considerar la primera derivada. Y la primera derivada es una función que puedo volver a derivar y obtengo la segunda derivada. Y la segunda también es una función que puedo derivar y obtener la tercera derivada. Y así sucesivamente puedo obtener las derivadas de orden superior. Para el caso de las funciones de dos variables, si tengo una función de dos variables, entonces voy a tener dos derivadas parciales de primer orden. Al tener dos variables, solo tengo dos derivadas parciales de primer orden. Y luego, para cada derivada parcial, voy a obtener otras dos derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales de segundo orden van a ser 4. Para la parcial de f con respecto a x tengo 2, que es con respecto a x con respecto a y. Y para la parcial de f con respecto a y obtengo también 2 con respecto a x y con respecto a y. Entonces, las derivadas parciales de segundo orden son 4. Si consideramos las derivadas parciales de tercer orden, ¿cuántas serían? ¿6? No. ¿Cómo obtenemos las derivadas parciales de tercer orden? Pues ahora cada una de estas derivadas de segundo orden la derivo con respecto a las dos variables, a x y a y. Entonces, de la primera de segundo orden saco 2, que ya serían las de tercer orden. De la segunda de segundo orden saco otras 2. De la tercera de segundo orden saco otras 2. Y de la cuarta de segundo orden saco otras 2. Y entonces, ¿cuántas voy a tener? Pues 8. Vamos a tener 8. Entonces, de primer orden son 2, de segundo orden son 4, de tercer orden son 8, de cuarto orden, ¿cuántas serán? 16. 16. Y de enésimo orden, ¿cuántas serán? ¿N por 2? No. ¿Cuántos serán? De primer orden son 2, de segundo orden son 4, de tercer orden son 8, de cuarto orden son 16, de enésimo orden, ¿cuántas serán?
Enésimas. No, ¿Sería n al cuadrado? no, N a la cuarta. tampoco. N más 1. No, no son adivinanzas. Nuevamente, de primer orden son 2, 2 a la 1. Segundo orden son 4, que sería 2 a la 2. Tercer orden son 8, que sería 2 al cubo. Cuarto orden son 16, que sería 2 a la 4. Entonces, de enésimo orden, ¿cuántas habrá? ¿N más 1? No, 2 a la N. 2 a la n. Así es. Si de primer orden hay 2 a la 1, de segundo orden hay 2 a la 2, tercer orden 2 a la 3, cuarto orden 2 a la 4, de enésimo orden hay 2 a la n. Entonces, si tengo una función de dos variables, las derivadas de orden superior están determinadas por una potencia de 2. Entonces, si queremos calcular las de quinto orden, por ejemplo, derivadas parciales de quinto orden sería 2 a la 5, que sería 32. Entonces, entre más grande el orden de la derivada, pues aumentan las derivadas parciales. Eso si tengo una función de dos variables. Si tengo una función de tres variables, ¿qué ocurre? ¿Cuántas de primer orden voy a tener? Si tengo tres variables, serían 3 de primer orden. Y de segundo orden, ¿cuántas serían? De segundo orden serían 9, porque para cada parcial sería considerar otras 3 parciales. Si las primeras son 3, entonces las segundas serían 3 por 3, que serían 9. Y de tercer orden, ¿cuántas serán? 27. 27, así es. Y de enésimo orden, 3 a la N, ¿no? 3 a la n, exacto. ¿Sí? Entonces igual puedo considerar las derivadas de orden superior, aunque entre más variables se tengan, pues aumenta las derivadas parciales dependiendo de el orden. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, determine las segundas derivadas parciales de f de xy definida como x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2y cuadrada. Entonces calculamos las segundas derivadas parciales. Entonces las primeras derivadas parciales ya las habíamos calculado en un ejemplo anterior, pero podemos volver a calcularlas. Derivamos con respecto a x, consideramos que x es la variable y es constante. La derivada de x cúbica, 3x cuadrada. La derivada de x cuadrada por y cúbica sería 2xy cúbica. La derivada de menos 2y cuadrada con respecto a x es 0. Luego derivo con respecto a y. Ahora y es la variable, x es constante. La derivada de x cúbica es 0. La derivada de x cuadrada por y cúbica es 3x cuadrada y cuadrada. Y la derivada de menos 2y cuadrada es menos 4y. Ya tengo entonces las de primer orden.
Ahora derivo la parcial de f con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x. Entonces me queda la derivada de la parcial de f con respecto a x, la derivo con respecto a x nuevamente. Entonces tengo que derivar este resultado con respecto a x. La derivada de 3x cuadrada es 6x. La derivada de 2x por y cúbica con respecto a x es 2y cúbica. Luego derivo a la parcial de f con respecto a x, la derivo con respecto a y. Entonces, a la función 3x cuadrada más 2xy cúbica, la derivo con respecto a y. Al derivar con respecto a y, la derivada de 3x cuadrada es 0. La derivada de 2xy cúbica quedaría 2x por 3y cuadrada. Pero 2 por 3 serían 6, 6xy cuadrada. Es lo que me queda al derivar con respecto a y. Bien, ahora la parcial de f con respecto a y la derivo con respecto a x primero y luego con respecto a y. Entonces, la parcial de f con respecto a y, ahora la voy a derivar con respecto a x. La parcial de f con respecto a y es 3x cuadrada, y cuadrada, menos 4y. Y voy a derivar con respecto a x. Entonces me queda aquí 6xy cuadrada. Y la derivada de menos 4y con respecto a x sería 0. Entonces solo queda 6xy cuadrada. Luego la parcial de f con respecto a y la derivo nuevamente con respecto a y. Entonces a 3x cuadrada y cuadrada menos 4y la derivo con respecto a y. Queda entonces 3 por 2 serían 6. 6x cuadrada y. Luego menos la derivada de 4y es 4. Y obtengo estas derivadas parciales de segundo orden. ¿Sí está claro cómo se obtienen las derivadas parciales de segundo orden? Profe, ¿podría repetir la de f de xx, por favor? XX, ajá. Entonces, esto de acá me indica que voy a derivar a f con respecto a x primero y el resultado lo vuelvo a derivar con respecto a x. Como ya tengo la parcial de f con respecto a x, que es 3x cuadrada más 2xy cúbica, esta función la derivo con respecto a x. Entonces me queda la derivada de 3x cuadrada con respecto a x sería 6x más la derivada de 2xy cúbica con respecto a x es 2y cúbica. ¿Sí? Ay, ya, gracias, profe. Bien, ¿más dudas? ¿No hay más dudas? Vamos bien, vamos bien. ¿Qué notaron de estas 4 derivadas parciales de segundo orden? Que dos son repetidas. Bueno, se repiten. No es que se repitan, Ajá. sino que da el mismo resultado. Bien. Ajá. Podemos notar que la parcial de f con respecto a xy nos dio el mismo resultado que la parcial de f con respecto a yx. Esta parcial de f con respecto a y se llama derivada parcial mixta, lo mismo que la parcial de f con respecto a yx. Entonces notamos que las mixtas son iguales. ¿Esto ocurrirá siempre o solo en este ejemplo ocurre? ¿Qué piensan? ¿Creen que siempre va a ocurrir que las mixtas son iguales? Yo digo que siempre ocurre, ¿no? ¿Será? Podría ser. Podría Sí, porque, ser. o sea, técnicamente estás derivando primero
una y luego la otra, y en el caso contrario al revés, primero la segunda y luego la primera. Ajá. Sí, pero recuerden que hay operaciones que no son conmutativas. O sea, por ejemplo, cuando sumamos, pues no importa en qué orden. Cuando multiplicamos, igual no importa en qué orden. Por ejemplo, si tenemos el producto punto de vectores, igual no importa el orden. Pero si tenemos el producto cruz, sí importa el orden, porque al cambiar el orden, cambia el signo del producto cruz. Entonces hay operaciones que sí permiten la conmutatividad, es decir, no importa el orden, y otras no. Aquí esta derivada parcial la podríamos ver como una operación, entonces no sé si sea conmutativa o no. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos este teorema de Clairaut. Dice que suponga que F está definida sobre un disco D que contiene el punto A, B. Si tanto la función f sub xy como f sub yx, es decir, las derivadas parciales mixtas, si ambas funciones son continuas en el disco D, entonces la parcial de f con respecto a xy en el punto A, B es igual a la parcial de f con respecto a yx en el punto A, B. Entonces, para que se dé la igualdad de las mixtas, estas deben de ser funciones continuas. Si son continuas, se da la igualdad. Solo en el caso cuando no son continuas, puede ocurrir que no se dé la igualdad. Pero entonces, todo va a depender de la continuidad de esas funciones. ¿Sí está claro? Profe, ¿Sí? una preguntota, que sea continua es que tiene una sola imagen, ¿no? No. Que sea Sí. continua es que el límite de f de xy cuando xy tiende a B es igual a f de A, B. Ok, voy a checar eso porque ya se me olvidó. Entonces lo acabamos de ver en la unidad pasada, continuidad. Sí, de hecho. Ahora entiendo algunas cosas. Bueno, ¿alguna otra duda? Pues parece que no hay Creo que dudas. no, profe. Entonces lo que sigue son los ejercicios. 3 ejercicios en donde van a calcular las primeras derivadas parciales y 2 ejercicios donde van a obtener las segundas derivadas parciales. Entonces hagan los ejercicios en lo que subo la presentación a la plataforma y en 10 minutos checamos cómo van, qué tanto han avanzado. Donde dice, en los primeros ejercicios hay que derivar parcialmente a X, a X y luego también a Y. Así es, sí. Las primeras derivadas parciales, si depende de 2 variables, sería con respecto a X, con respecto a Y. Si depende de 3 variables, sería con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z. Y en las de abajo le haríamos como la segunda con cada variable o cómo sacaríamos las otras en la Ajá. 4 y la 5. En la 4 y la 5, primero calcula la parcial de f con respecto a X, con respecto a Y. Y luego esas dos las vuelves a derivar con respecto a X, con respecto a Y, para así obtener las 4 segundas derivadas parciales. Ok, profe. Oiga, después de esto vamos, a ver otra cosa, lo que pasa es que me está fallando mucho el internet
Y entonces ahorita estoy con datos, pero ya se me están acabando, entonces se me traba mucho. Pues voy a comprar más. No es cierto. Ya terminamos. Ya nada más los ejercicios, si tienen alguna duda, y con eso terminamos por hoy. Ok, entonces, ¿me puedo retirar, profe? Sí, no hay problema. Bueno, gracias, hasta luego. Y hasta luego. ¿Se toma tanto respecto a X como respecto a Y? Sí. Ok, nada más era eso. ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Hace un rato como que vi que ya nada más quedaban como 5 conectados y los demás como que estaban fuera. Sí, ha estado Nos acaba la fallando. plataforma. Sí, no sé qué pasa, ha estado fallando. Igual ayer, una clase ya empecé tarde porque estaba falla y falla. Es que ya se cansó también. Ya van 3 semestres, profe, ya. Sí, ¿verdad? Se le cargó la mano. Sí, la verdad que sí, profe. Ya puro 10 a todos. ¿Verdad? Profe, por ejemplo, en las dos, cuando derivo respecto a X, el numerador es 2Y. Sí. Ese numerador, como Y la vamos a considerar constante, ¿sería 0 o aplicamos lo? No sería 0, queda multiplicando. Es como si estuviera multiplicando. Profe. Sí. Se me silenció, profe. Sí. Sí, Le iba a preguntar, entonces lo que hago es subir el denominador. Ajá, para derivar puedes subir el denominador con potencia negativa y verlo como un producto en lugar de un cociente. X, Y, Z es igual a menos 4 exponencial a la menos 3 pi por Z, seno de 6y
por seno de 4x. Ajá. Luego f sub y de x, y, z es igual a 6 por el exponente, por exponencial a la menos 3pi por z, coseno de 4x, coseno de 6. Sí. Y f sub z por de x, y, z es igual a menos 3pi coseno. Este profe me está sacando mucho la plataforma. Profe, Sí, dime, te escucho. De momento te ¿cuál me quedé, fuiste, pero profe? regresaste. Ya el último ya no lo terminaste de... Bueno, es menos Ya no te 3pi, escuché. el resultado es menos 3pi coseno de 4x seno de 6y por exponencial de Ajá. menos 3pi z. Sí, está bien. Ah, sí, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, una pregunta. ¿En la 2 el coseno nos quedaría al cuadrado? ¿O me estoy equivocando? En la 2, Bueno, coseno de x al cuadrado. queda y más coseno de x al cuadrado en el denominador. Ajá, Sí, ok. Gracias, profe. y de nada. En la segunda, el derivado con respecto de y queda coseno de x sobre... Ya no escucho. al derivar con respecto de y, coseno de x sobre y más coseno de x al cuadrado. Todo eso. Ah, falta un 2. Queda 2 coseno de x sobre y más coseno de x al cuadrado. Ajá, sí, ya lo vi. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Qué pasó? Ah, perdón, profe, es que le iba a preguntar una duda, pero se me activó aquí lo de WhatsApp. Compañeros. Ajá. ¿Cuál es la duda? De la primera, profe, en X es XY por Y seno Y. Digo seno Y. En x, la parcial de f con respecto a x, Ajá, la primerita. eh,
No, es y cuadrada coseno de XY. Ah, sí, ya vi. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Cómo van? ¿Ya terminan? Ahí vamos, profe, todavía no acabamos. Los terminan de tarea. Los terminan profe, de es de tarea las y que los vamos a revisamos enviar. en la siguiente clase, si es que hay alguna duda. Sí, está bien, profe. Entonces, por hoy sería todo y nos vemos el jueves. Claro que sí, profe, gracias.